Bienvenidos a esta casa, a los que están presentes con nosotros en este espacio Tamaracuná y los que nos escuchan a través de la radio y también nos siguen a través de la televisión. Hoy es un día de júbilo y creo que es un día de esperanzas y de compromisos. Un hombre del teatro que es el donde los seres humanos siempre recurrían cuando trataban de entender las claves de su presente y fundamentalmente para desentrañar su futuro, es el ganador del premio Antorcha de la Libertad. Radio Libre surgió para esto, para que viviéramos y entendiéramos esta flor exótica en la historia del Paraguay, que es la libertad. Durante demasiado tiempo fuimos oprimidos. A mí me sorprende que estemos viviendo la primera generación de gente nacida fuera del cautiverio. Mi padre nació bajo una dictadura, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y yo. Y mis dos hijos iniciales también bajo una dictadura. Solo mi hija, que vive en México, no nació bajo una dictadura. Y para los que hemos tenido la oportunidad de sobrevivir a esa dictadura, el teatro fue nuestro refugio. Y a mí me ha tocado durante mucho tiempo ir a ver las obras de José Luis Ardisone, de hacerme pensar profundamente sobre ese parlamento que nos urgía a los paraguayos a recobrar nuestra dignidad. Porque ser libres significa ser dignos. A mí me parece una cosa extraordinaria la expresión en guaraní. Se encuentra entre nosotros el profesor David Galeano acerca de lo que significa el jecopotí, el catuculir, aquel que realmente es dirigente, que hace las cosas porque tiene que hacerlas bien y porque tiene que proyectarse como tal hacia el futuro. El teatro también nos ha maravillado con esa representación de la vida, donde los seres humanos egoístas, viviendo solo alrededor de su propia dimensión particular, no entendían la visión compartida de lo que es la sociedad en su conjunto. Los griegos llamaban a ellos idiotas o idiotas, al egoísta, al que no le importaba lo que pasaba alrededor, y los romanos antepusieron el concepto de civitas o de ciudadano a aquel que sí le importaba lo que el otro suponía. Posteriormente, Hannah Arendt, aquella gran filósofa alemana, judía, habló del concepto de la alteridad, de soy en el otro. O sea, en la medida en que yo me manifieste en el otro, soy yo. Entonces, el concepto de la prolongación en el otro es el concepto de la verdadera libertad y de la verdadera transformación del ser humano. En el día de hoy nos da mucho placer y mucho sentido de orgullo entregar esta distinción que representa dos manos que juntas sostienen una llama. Esa llama que tiene, con todas las imperfecciones propias del ser humano, estamos construyendo la libertad y la democracia sin genética, sin planos y sin tradición. Y nos cuesta mucho. Y todos los días tenemos que recurrir al teatro para tratar de entender en esa representación que se hace de las obras nuestra propia identidad y nuestra propia razón de existencia. Han sido 20 años también de trabajar la idea de la libertad como sinónimo de responsabilidad en cada uno de nuestros programas. Y hoy para nosotros es un gran gusto que el premio Antorcha de la Libertad vaya para José Luis Ardisone. Un hombre no solo del teatro, un ciudadano paraguayo, un hombre que antepuso toda cuestión de carácter particular, todo egoísmo, y es un hombre de éxito, porque ser exitoso en el Paraguay es haberse sobrepuesto a todas las peores malquerencias, difamaciones e injurias. En el Paraguay, un país extraordinariamente avaro en los elogios, pero tremendamente generoso en los insultos. Siempre que entregamos una distinción como la de esta mañana, nos sentimos con la responsabilidad de reconocer en vida a los que han construido y siguen construyendo una mejor sociedad desde el momento y del lugar que les toca desempeñar ese papel, el de ser ciudadanos y dejar de ser idiotas. En ese sentido, las obras, el trabajo de compromiso cívico de José Luis Ardisone es realmente una llama que ilumina la oscuridad en el camino de esta nación inundada de odios, malquerencias, egoísmos, guerras civiles y conflagraciones internacionales. José Luis, sos para nosotros un faro y una antorcha, y queremos entregarte esta distinción porque al hacerlo estamos reconociendo a los hombres talentosos, a los capaces, a los dirigentes,
a los que deseamos que sean permanentes en el transcurso del tiempo, no solo en su vida física, sino en su legado, que veo que se prolonga en tus hijos, en tu familia y en los que tenemos el placer de ver la representación de tus obras. Permítame en esta mañana sentir el orgullo de entregarte esta distinción, que es una antorcha construida por la extraordinaria capacidad artística de Hugo Pistilli, ya desaparecido, pero que nos dejó un legado de esta antorcha que esta mañana quiero que se mantenga viva, que siga iluminando la vida de tus hijos, la vida de tus seres queridos, la vida de los ciudadanos paraguayos que aman profundamente la libertad y que quieren seguir proyectándose en tus obras que perturban, que nos dejan perplejos y que nos agitan. Gracias, José Luis Ardizones, por ser un gran agitador de la cultura de este país. Yo soy actor y generalmente lo que hago lo hago con libreto aprendido. No me dio tiempo de memorizar, así que permítanme que lea lo que escribí cuando Benjamín me llamó a dar la noticia que me dejó realmente mudo. Benjamín sabe porque me quedé en silencio un buen rato hasta procesar esa noticia. Cuando en un arrebato de pasión decidí crear el Arlequín Teatro, haberse reflejado en el escenario con las virtudes y defectos de los seres humanos y a partir de allí a reflexionar sobre su propia condición y la de su sociedad, no corría en mi ánimo la idea ni el propósito de ser recompensado con galardones por el hecho de consolidar una vocación que latía en mí desde los años de infancia y que profesionalmente se había iniciado cuando con queridos compañeros Gustavo Calderini, Teresita Torcida, Mario Craves, que ya partieron, Clotilde Cabral y Rafael Arriola, fundamos el grupo Gente de Teatro. Vivíamos entonces oprobiosos años políticos en los que era difícil y arriesgado expresar libremente las ideas en la cultura, teniendo que recurrirse la mayor parte de las veces a metáforas que contaran lo que nos pasaba y transmitirlas al público, que sí sabía reconocer en los textos clásicos la realidad de nuestra angustiosa situación. Pese a esos artilugios, la represión se hizo sentir en varias oportunidades. La presencia en sala y en la puerta del teatro de policías camuflados de civiles algunas veces y otras desembosadamente uniformados, nuestra voluntad de seguir en la línea trazada originalmente no se amilanó y pudimos, pese a todo, sobrevivir a esos años y asistir a aquella aurora en la que tantas ilusiones depositaban. Otro tipo de lucha se iniciaba entonces, en la que la lid se centraba y sigue centrándose en el combate a la frivolidad, la banalización de las costumbres, el desprecio a las tradiciones, el casi nulo apoyo oficial a la cultura. Nos mantiene la firmeza en la convicción de que el teatro debe estar allí para formar hombres y mujeres de pensamiento libre y actuar correcto. Arístides Vargas, director y dramaturgo argentino radicado en el Ecuador y director del legendario grupo Malayerba, reflexiona así sobre la misión del teatro. El teatro y la dramaturgia son un espacio de libertad, en donde uno ensaya las formas de ser libre, aunque muchas veces no pueden ser llevadas a la práctica, lo cual es una gran paradoja. Ensayas algo que es impracticable en la realidad
pero es extraordinario como posibilidad, porque constata en ese ensayo que sí es posible producir cambios. Esta antorcha de la libertad que Radio Libre me otorga en este año, en que Arlequín conmemora 35 años de vida y la radio 20 de existencia, me honra y me compromete, no solo a mí personalmente, sino a todos, comenzando con mis hijos y continuando con mis compañeros actores, a seguir bregando por un teatro comprometido y libre. Ser parte de ese selecto grupo de personalidades que me precedieron con este premio, como Rubén Varellos ayer, Luis Alfonso Reyes, Gladys Sáneman, Antonio Palazón, Juan G. Granada y mis queridos compañeros María Elena Sachero y Ramón del Río, es otra de las satisfacciones que me conceden Benjamín Fernández, su esposa Lisa Abogado y la familia del Radio Libre. A ellos un profundo agradecimiento. Gracias.